Continuamos con las exposiciones e invitamos al doctor Julio Aguayo, quien es abogado de los juzgados y tribunales de la República, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Guayaquil, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Adicionalmente tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y Política y es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia por el Instituto de Ciencias Internacionales Antonio Parra Velasco. Actualmente ejerce como director de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. En esta mañana nos va a presentar el tema la efectividad procesal administrativa, indicadores clave para su evaluación. Doctor, por favor. Muy buenos días, gracias por la invitación con todos y con todas. Reciban de parte del señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, un saludo especial porque realmente actos como estos son de trascendental importancia porque permiten que se discutan temas que no solamente afectan o benefician a un determinado grupo, sino a la colectividad entera. Básicamente, mi charla va a tratar de analizar cuál ha sido la realidad que ha tenido la función judicial. Recordemos que el Consejo de la Judicatura es el ente administrativo máximo que tiene el Ecuador de la función judicial y a través del establecimiento de indicadores se ha podido determinar el avance tanto cuantitativo como cualitativo que estamos viviendo en la actualidad. Obviamente toda obra humana es perfectible y precisamente a través de el análisis y medición de datos precisos y concretos y previamente verificados y verificables, podemos establecer si efectivamente vamos por un buen camino. Podríamos decir que estamos actuando correctamente, pero si no tenemos una retroalimentación con datos, cifras que permitan establecer si efectivamente vamos por un buen camino, simplemente sería retórica. Esto nos lleva a cuál es la visión del Consejo de la Judicatura: consolidar el sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores que promueven y garantizan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. La misión es desarrollar el sistema de gestión procesal penal y general para prestar servicios de justicia de calidad. Conocemos, los que tenemos la suerte de estar aquí en este bello país, cuál fue el reclamo mayoritario de la ciudadanía que pidió que existiera un cambio en la administración de justicia. Yo provengo de la carrera judicial, he pasado por diferentes aspectos. Comencé como fiscal de lo penal, luego fui juez penal, juez provincial penal o de apelaciones, fui presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y durante todo mi trabajo, y actualmente estoy en función administrativa, como director nacional de gestión procesal y director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Y me ha tocado vivir las diferentes etapas en mi ejercicio profesional y en mi ejercicio como funcionario público que ha pasado en los últimos 20 años en la función judicial. Para poner un ejemplo, la ciudad de Guayaquil, de la que provengo, tenía solamente un edificio donde acumulaba toda la función judicial, de todas las materias, de todos los grados y órganos auxiliares. Edificio que con el paso del tiempo se volvió totalmente antifuncional, totalmente decrépito, donde podíamos encontrar expedientes en los suelos, donde más que usuarios podíamos ver en los pasillos tramitadores, vendedores, etcétera, etcétera. Situación que obviamente afectaba con, en primer lugar, un modelo de gestión que está previsto desde el año 2009 en el Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que los jueces solamente pueden tener contacto con los usuarios en las audiencias. Es decir, el contacto unilateral, el contacto privado está expresamente prohibido. Eso no significa que un usuario no tenga acceso a discutir su problema o discutir su caso con un juez, pero tiene que pedir una audiencia para que se notifique a la contraparte y esté presente, porque una cosa es recibir información de un solo canal, otra cosa es que las dos partes tengan la posibilidad de explicar cuáles son sus argumentos. Paralelamente al cambio en infraestructura, para seguir con el ejemplo de Guayaquil,
de un solo edificio, un edificio que se volvió antifuncional, que se volvió decrépito, donde los usuarios tenían que subir 9, 10 pisos sin ascensores porque los ascensores no funcionaban, donde no existía climatización. Y recordemos que Guayaquil es una ciudad calurosa que en algunos momentos llega hasta cerca de los 40 grados centígrados. Realmente el ambiente de trabajo, la atención al usuario no tenía realmente un parámetro de aceptación. Actualmente en Guayaquil, para seguir con ese ejemplo, que se ha replicado a nivel nacional, pasamos de un solo edificio a, en un complejo judicial, Florida Norte, tenemos 10 torres, 10 edificios donde se ven materias diferentes, acercando la justicia al usuario. Para todo el segmento poblacional del norte de Guayaquil, donde viven casi 1 millón de personas, hemos puesto un complejo con torres civiles, laborales, de inquilinato o justicia vecinal, penal, para que la ciudadanía no se traslade por muchos kilómetros buscando justicia. Y ese es solamente un ejemplo. Y eso se ha replicado a nivel nacional en cantones donde nunca existió la presencia del juez, nunca existió la presencia de unidades judiciales. Tenemos una cobertura cada vez más amplia, que la vamos a demostrar a través de los indicadores que nos van a determinar cómo fue antes y cómo estamos actualmente y cómo queremos que siga. Comencemos con el primer indicador, que es la cobertura judicial. Defensores, fiscales y jueces. Sin defensores, sin fiscales, sin jueces, fiscales obviamente en la materia penal, no podemos completar el fenómeno judicial. Teníamos en el año 2012, no hablamos hace 20 años, hablamos hace relativamente poco tiempo, un promedio de 2.3 defensores por cada 100.000 habitantes. Teníamos un promedio de 3.77 fiscales por cada 100.000 habitantes y un promedio nacional de 8.44 jueces por cada 100.000 habitantes. Esa cifra fue aumentando en el 2013, donde pasamos a tener 4.19% de defensores por 100.000 habitantes, 3.86 fiscales, 10.58 jueces, hasta llegar al año 2016, donde tenemos 12.48 jueces por cada 100.000 habitantes, 4.92 fiscales y 4.42 defensores públicos. Más jueces, más fiscales, más defensores, ¿qué significan? Significa la posibilidad que los casos, que los conflictos que son puestos a conocimiento de la función judicial sean resueltos con mayor efectividad. Dentro del plan estratégico de la función judicial encontramos entre los objetivos el primero, asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de servicios de justicia. 2, promover el óptimo acceso a la justicia. 3, impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios. 4, institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia. 5, combatir la impunidad, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana. La tasa de congestión en materia penal. Este indicador es, ¿cómo se lo establece? Es el cociente entre el número de causas en materia penal registradas en el periodo de evaluación más los procesos pendientes al inicio del mismo periodo y el número de causas resueltas en materia penal. ¿Cómo se captura esta información? La Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística realiza la tabulación de los datos generados por el sistema informático de la función judicial llamado SATGE, los cuales son ingresados al sistema por cada provincia y de esta forma estos resultados son publicados en el alfresco. Razones del comportamiento del indicador. El cumplimiento del indicador es decreciente, por lo tanto su desempeño es positivo, debido a la ampliación de competencias en servicios de mediación y conciliación y de modificación de rango en las penas establecidas. Proceso de depuración que permitió que las causas que ya habían sido resueltas y que se presentaban en el sistema en trámite pasaran a un estado de resuelto. Teníamos en el año 2013 2.77 como tasa de congestión en materia penal, en el año 2014 2.01, en el año 2015 tenemos 1.50.
al 2016. Nuestra meta es que sea 1.16 y estamos en un muy buen camino. Esto significa que estamos aumentando la eficiencia de la resolución, estamos aumentando la rapidez con que se están resolviendo, pero eso no solamente va de la mano de un aumento de jueces, de un aumento de infraestructura, sino también de un cambio legislativo. Hemos tenido el privilegio de vivir verdaderas revoluciones en materia legislativa, como en materia penal, el Código Orgánico Integral Penal, que estableció procedimientos inéditos en nuestra legislación, como el procedimiento directo, que permite, dentro del respeto al debido proceso, que una persona que ha sido detenida en delito flagrante, esto es, que se le encuentran evidencias, tenemos testigos de la comisión de una infracción, reciba un juicio en un plazo que va a oscilar desde los 10 días hasta los 25 días. Esto es, una persona en 25 días puede recibir una sentencia. Ustedes podrán decir, pero en 25 días se puede generar sentencias muy represivas o que el 100% de las personas sean condenados, y eso no es verdad. Veremos una cifra más adelante que establece que el 30% de las personas que han sido procesadas en procedimiento directo reciben la ratificación de su inocencia. Esto es, pasamos de personas privadas de su libertad un año a personas que han sido ratificados su inocencia en 25 días y pueden recuperar su libertad. Y en materia no penal tenemos el Código Orgánico General de Proceso, o COGEP, que ha simplificado de una manera muy importante las decenas de vías que existían en materia no penal para reducirlas únicamente a 4. Ya no es un verdadero dolor de cabeza todas las vías que establecía el antiguo Código de Procedimiento Civil, que era, como decía el maestro Couture, dolorosamente escrito. Ahora tenemos un sistema ágil, un sistema oral, que permite que en audiencias exista lo que ha dicho el presidente del Consejo, justicia en audiencias, porque es la manera que se permite que principios tan importantes como la celeridad, la transparencia, la publicidad, se materialicen, y sobre todo permite que los jueces, que como ustedes conocen, administran justicia en nombre del pueblo soberano, pero no somos elegidos por el pueblo, somos elegidos a través de un concurso meritocrático, porque también se ha desterrado lo que antes existían, que eran los denominados jueces por contrato, jueces que en algún momento debían su permanencia a la autoridad de turno que los había puesto. Ahora los jueces pasamos por un riguroso proceso que implica la postulación, que implica examen escrito, que implican un examen oral, que implica sobre todo impugnación ciudadana. Todas las personas, porque los nombres se publican en medios de comunicación, se publica en la página oficial del Consejo de la Judicatura, todos los jueces, nuestros nombres y apellidos son puestos para que la ciudadanía, si considera que algún juez o un aspirante a juez no merece ser juez, eso sí, con las pruebas, dentro también de un debido proceso, pueda impugnar la candidatura para que alguien que no merezca esa alta magistratura no forme parte de la función judicial. Estos jueces que provienen de exámenes, que una vez que ganan dichos, que pasan todas las pruebas, lo que obtienen no es un nombramiento, obtienen es una beca para formar parte de la función judicial. Y allí se inicia una capacitación en materias como género, en materia como justicia indígena, en materia como oralidad, garantías constitucionales, etcétera, etcétera. Y luego realizan pasantías con jueces en funciones para finalmente ser nuevamente evaluados, y aquellos que obtengan las mejores notas irán a posesionarse en el cargo para el cual han participado. Y aquellos que, habiendo pasado todas las pruebas, tienen notas menores, estarán en un banco de elegible. De tal suerte que esa es la manera como se designan a los jueces, a través de un concurso con impugnación ciudadana, donde se establece la meritocracia, buscando, ¿qué cosa? Establecer la carrera judicial, para que la persona que ingrese a la función judicial sepa
que, cumpliendo su trabajo, no recibiendo ningún tipo de impugnación, que haciendo lo que tiene que hacer un juez, que es legitimarse con cada una de sus decisiones. ¿Y qué mejor manera de legitimarse que en una audiencia oral? Para que ya desterrar la lógica de que el papel aguanta todo, donde el abogado se convertía en un intermediario o un intérprete de lo que el juez había dicho, porque el juez en materia no penal resolvía por escrito y, en definitiva, el usuario, la persona que directamente le interesaba saber por qué ganó o por qué perdió, al final no lo sabía. Entonces, tenemos legislación que ha permitido tener procesos rápidos, pero la rapidez sin sacrificar las garantías procesales, porque tampoco es el deseo de avanzar por avanzar, haciendo tabula rasa de los instrumentos internacionales y la normativa prevista en las diferentes normas, sino que dentro de una lógica de respeto a esos derechos, pero también respetando otro de los principios importantísimos de la administración de justicia, que es la celeridad, porque un proceso lento, una resolución por más justa que sea lenta y es injusta. Tenemos la tasa de congestión en materia no penal, también ha ido mejorando. Desde el 2013 teníamos 4.01 y actualmente en el 2015 tenemos 2.43. Es más, en el 2015 ya llegamos a la meta que habíamos establecido en el 2016, que era de 2.45. ¿Cómo se entiende este indicador, esta tasa de congestión en materia no penal? En el cociente entre el número de causas en materia no penal registrado en el periodo de evaluación, más los procesos pendientes al inicio del mismo periodo y el número de causas resueltas en materia no penal. El cumplimiento del indicador es decreciente, por lo tanto su desempeño es positivo debido a la ampliación de competencias de servicios notariales, mediación y conciliación. Había muchos trámites, muchos procesos que lo único que hacían era recargar de una manera terrible el trabajo de por sí cansado de los jueces. Y a través de reformas legislativas se amplió la competencia a los notarios, a los fedatarios, a los escribanos, de aquellos casos que no son conflictivos que pudieran resolver, como por ejemplo un matrimonio que sea de mutuo consentimiento, que no existiera ningún tipo de conflictividad, los notarios lo podían hacer, porque dentro del sistema judicial anterior habían procedimientos de juicios de divorcio por mutuo consentimiento, donde las dos partes están totalmente de acuerdo, que duran 2 y 3 años. Porque, reitero, eran procesos dolorosamente lentos. También se cambió la lógica del funcionamiento de lo que antes se conocían como juzgados unipersonales, porque antes teníamos una lógica de un juez que era gerente propietario prácticamente de su despacho. El juez tenía que estar preocupado que existiera papel, que existiera el tóner o la cinta de la impresora, que estuvieran las luces pagadas, el agua, etcétera, etcétera. Entonces ese juzgador, en lugar de hacer el papel para el cual ha sido designado, que es administrar justicia, se convertía en un administrador, pero de un edificio o de una oficina respectiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Consejo de la Judicatura? Dotar del apoyo administrativo para que el juez solamente se dedique a administrar justicia. Y se eliminó esa concepción antigua del juzgado primero, juzgado segundo, con gerente propietario, y ahora hablamos de unidades judiciales que se encuentran establecidas en función de la necesidad o demanda del servicio ciudadano y que se encuentra bajo una gerencia de un coordinador, quien se encarga de hacer todo lo necesario desde el punto de vista administrativo para que el juez tenga todo el tiempo para administrar justicia. Veamos otro indicador. Tenemos la tasa de pendencia en materia penal. El año 2013 teníamos 2.77, en el 2014 1.1, en el año 2015 0.50. ¿Qué es esta tasa de pendencia? Es el cociente entre las causas pendientes en materia penal al final del periodo de evaluación y el número de causas resueltas en materia penal en el mismo periodo.
Ya en el año 2015, ya habíamos cumplido la máxima meta que tenemos en el 2016, 0.48. Aquí, mientras más bajo es el número, significa que estamos en un buen camino. ¿Cuáles son? El cumplimiento del indicador es decreciente, por lo tanto su desempeño es positivo, debido a la implementación del Código Orgánico Integral Penal, aplicación del procedimiento directo, abreviado y expedito, procesos de depuración y de reasignación de causas a nivel nacional que permitió el descongestionamiento y distribución equitativa de las causas en las diferentes unidades judiciales. Antes los procesos penales duraban muchísimo tiempo, tanto es así que el legislador estableció la caducidad de la prisión preventiva, porque a veces existían personas que pasaban con una medida cautelar, no con una pena, mucho tiempo más de lo máximo que podía recibir como sanción. De tal suerte que se estableció que un proceso penal que tuviera una pena de hasta 5 años podría durar la medida cautelar, reitero, no es una sentencia, es simplemente una medida cautelar que tiene una finalidad específica, garantizar la comparecencia del procesado al juicio y también los derechos de la víctima. Porque salvo los delitos de corrupción pública como peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, todos los demás procesos penales tienen que ser juzgados en presencia de la persona procesada. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que alguien era procesado por un robo, que alguien era procesado por una estafa, y si no estaba con la medida cautelar de prisión preventiva, nunca iba al juicio. Y esos procesos quedaban abandonados hasta que finalmente prescribían. Por lo tanto, la lógica de la medida cautelar es el aseguramiento para el cumplimiento tanto de la sanción como de la indemnización que puede recibir la víctima como consecuencia del daño irrogado por el delito. Sin embargo, la medida cautelar se fue desnaturalizando y en algunos momentos se convirtió en penas anticipadas. Y por eso el legislador estableció la caducidad de la prisión preventiva. ¿Pero qué sucedía? Que no estaba estructurado un mecanismo de control y de seguimiento de este tipo de caducidades. Por lo tanto, miles de personas que habían estado 6 meses o 1 año, porque los delitos de más de 5 años, la prisión preventiva caducaba en 1 año, miles de personas, sin que se resolviera su situación jurídica, pudieran ser inocentes o pudieran ser culpables, salían a las calles por la vía de la caducidad, en procesos tremendamente largos. El COVID elimina la posibilidad de que estos procesos se hagan eternos, con cambios como el procedimiento expedito para el juzgamiento de contravenciones, como el procedimiento abreviado, que es una negociación de la pena que realiza la Fiscalía y el procesado para obtener una rebaja en la sanción, como el procedimiento directo, que se aplica en aquellos delitos con una pena de hasta 5 años, con ciertas excepciones, y que establece que en el caso del procedimiento directo, el juicio en total, que concentra todas las etapas en una sola audiencia de juicio, se realiza máximo en 25 días. Por eso cuando veamos los indicadores de caducidad, vamos a ver que pasamos de miles de caducidades a unas muy pocas, que la idea es que no exista ninguna. Porque así la persona sea culpable o sea inocente, merece que su situación jurídica sea resuelta dentro de un plazo razonable. Y con una caducidad no estamos cumpliendo ese plazo razonable. Tenemos la tasa de pendencia en materia no penal, del año 2013 era 3.01, en el año 2015 es 1.43, cuando nuestra meta actual es 1.45. Es decir, ya en el año 2015 cumplimos nuestra meta, que era 1.45. ¿Cómo se describe este indicador? Es el cociente entre las causas pendientes en materia no penal al final del periodo de evaluación y el número de causas resueltas en materia no penal en el mismo periodo. El cumplimiento del indicador es decreciente, por lo tanto su desempeño es positivo, debido a la ampliación de competencias en servicios notariales, mediación y conciliación. La mediación está cada vez teniendo mayor impacto en la administración de justicia.
tenemos una dirección especializada en mediación, tenemos mediadores en diferentes provincias, se está impulsando una cultura de paz para que jueces de paz que son elegidos no por el Consejo, sino por la propia comunidad, resuelvan aquellos conflictos pequeños. Y eso está permitiendo que se descargue de la posibilidad de procesos, cosas que podrían resolverse de una manera amigable. Adicionalmente, el Código Orgánico General de Procesos establece la obligación de que el juez en la audiencia busque la conciliación, establezca propuestas para que las partes puedan llegar a un acuerdo y que no se considere que dichas propuestas puedan ser anticipación de criterio, es decir, no tienen efecto vinculante. Es decir, un juez puede decir, señores, por favor, aquí hay una diferencia pequeña entre los derechos que se están reclamando, lleguen a un acuerdo, que es mejor. Eso no significa que el juez tenga algún interés más allá que la administración de justicia en resolver de una manera eficiente y rápida un proceso. Tenemos la tasa de resolución en materia penal. En el año 2013 era de 0.91, en el 2014 1.11, en el 2015 1.13 y en el 2016 1.13, que es la meta que hemos establecido en el 2016. ¿Cómo se establece la tasa de resolución en materia penal? Es el cociente entre las causas resueltas en materia penal y las causas ingresadas en materia penal en el periodo de evaluación. Esto es, estamos resolviendo más de las causas que nos están ingresando. ¿Cómo es posible que podamos superar la unidad, que sería el 100%? Porque tenemos un histórico retraso que lo estamos tratando de solucionar con aumento de jueces, con nueva normativa, con modelo de gestión que permita que estos procesos se vayan descongestionando. El cumplimiento del indicador es ascendente. Por lo tanto, su desempeño es positivo debido a la ampliación de competencias, así como la modificación de rango en las penas establecidas, debido a que en las audiencias se emite la resolución del juicio, aplicación de procedimientos especiales, procesos de depuración y de resignación de causas a nivel nacional. Administradores de justicia procuran conciliación en materia no penales como laboral, familia, mujer, niñez y adolescencia. En materia penal específicamente, tenemos que estos procesos novísimos han permitido aumentar de una mejor manera el número de resoluciones y adicionalmente la oralidad, que en materia penal comenzó a regir a partir de la vigencia del Código del año 2000, el Código de Procedimiento Penal, que entró en efectiva aplicación en el año 2001. En materia penal ya tuvimos algo de oralidad que con el COVID está total y absolutamente consagrado. Entonces, en las audiencias, los jueces anuncian de manera motivada su resolución y son de cumplimiento obligatorio. Tenemos la tasa de resolución en materia no penal. En el año 2013 era 0.88, en el año 2016 1.55. Hemos superado ya la meta prevista en el año 2016, que era de 1.27 el año anterior. Entonces, esta tasa de resolución es el cociente entre las causas resueltas en materia no penal y las causas ingresadas en materia no penal en el periodo de evaluación. Como es un índice ascendente, su desempeño es positivo, porque así como en materia penal manifesté que se está resolviendo más de lo que está ingresando, en materia civil de la misma manera, 1.55, esto es el 155%. ¿Y por qué se resuelve más de lo que ingresa? Porque tenemos un histórico retraso. Tiempo de espera de los usuarios para atención en ventanilla. En el año 2014 era casi de 1 hora, 59.31, y en el año 2016 tenemos cortados hasta junio a 17.23. La meta es 15 minutos. Obviamente hay atenciones que demandan más tiempo, como por ejemplo la ubicación de los procesos. Puede ser que un proceso se encuentre en el despacho de un juez para resolución y un usuario quiera tener acceso. Allí significa que el gestor de archivo, el encargado de buscar y ubicar el expediente, tendrá que requerirlo al juzgador. Pero la idea es que los minutos se vayan decreciendo la mayor cantidad posible. Y tenemos actualmente, la meta es 15 minutos y a julio del 2016
tenemos en este momento 17 minutos con 23. Estamos esperando bajar la meta. Se está viendo la posibilidad de mejorar el sistema de turnos a través de un software que permita que los turnos se los establezcan de una manera mucho más eficiente, y la idea es bajar a 15 minutos. Les mencionaba el número de caducidades de prisión preventiva. Tenemos solamente el año 2013, el cálculo, si nos remontamos años atrás, habían años con 1.000, 1.000 y pico, 1.500, 2.000 caducidades. Para el 2013 ya llegamos a 20 a nivel nacional, y en el 2016, tenemos 7, que es el número máximo que se ha establecido como aceptable de caducidad a nivel nacional. Es decir, estamos en un número decreciente y la idea es que ya no exista. Se está estableciendo un protocolo informático para alertas de caducidad que esperemos que a la brevedad posible sea estructurado y sea puesto en vigencia, que eso nos va a ayudar para llegar a lo ideal, que es 0. Porque cada caducidad significa que no se ha respetado el plazo razonable. Audiencias fallidas. Otro de los problemas que también generaba la impunidad eran el número elevado de audiencias fallidas. Para el año 2014 teníamos 4.09, en el año 2015 3.85 y en el año 2016 3.67. Hemos en este año ya bajado la meta, que es 4%. Vamos a hablar algo del procedimiento directo en el Código Orgánico Integral Penal. Dentro de 62.628 delitos flagrantes, han existido 23.957 procedimientos directos. Esto es que tiene un plazo de resolución de hasta 25 días. Han habido 5.185 procedimientos abreviados, que son aquellos donde se negocia la pena entre Fiscalía y Defensoría a cambio de obtener un beneficio quien acepta la participación en el hecho. Y existen 33.486 procedimientos ordinarios, que básicamente son aquellos procedimientos para los delitos más graves, es decir, delitos que pasan de 5 años, delitos que requieren una investigación mucho más compleja. Y pasan por las diferentes etapas, etapa de instrucción, tenemos la etapa de juicio y la de las impugnaciones, por lo tanto demandan más tiempo porque los procesos son más complicados de investigar. Con relación al procedimiento directo, está previsto en el 640 del Código Orgánico Integral Penal, la sanción es hasta 5 años, o en los delitos contra la propiedad que el monto de lo sustraído no supere 30 remuneraciones unificadas del trabajador en general. De la totalidad de causas resueltas en procedimiento directo, han existido 13.995 sentencias condenatorias y en 6.052 se ha rectificado la inocencia de las personas procesadas. ¿Qué ganamos con un procedimiento directo? Celeridad procesal, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, confianza en el sistema de justicia, efectividad en los procesos y concentración de las etapas procesales, porque básicamente es una sola etapa. También vamos a mencionar la mejora permanente y la modernización de los servicios, entre los cuales se ha actualizado el sistema informático llamado SATYE, y estamos llegando y con un plan piloto en la provincia de Imbabura para desterrar el expediente físico y que sea un expediente de naturaleza virtual. De esa manera vamos en primer lugar a garantizar que no existan esas pérdidas a veces de una hoja, de un folio, de un expediente, porque los documentos que, si bien es cierto, son presentados de manera escrita, los actos de proposición en materia no penal son presentados de manera escrita, las demandas, esas demandas inmediatamente son escaneadas y forman parte del expediente digital. Igualmente las resoluciones que toman los jueces, porque todos los funcionarios de rango de jueces y de secretarios tenemos firmas digitales, porque el Consejo de la Judicatura es un ente certificador de firmas. Entonces, de esa manera podemos conseguir que exista muchísima más celeridad
De la misma manera, cuando se presenta algún tipo de recurso, movilizamos o desplazamos el expediente electrónico. Esto es, si alguien presenta una apelación en tiempo real, se apela y si recae en la sala tal, inmediatamente recibe no solamente el recurso, sino todo el expediente estructurado. Tenemos también el módulo de remates judiciales. Las personas pueden participar de los remates judiciales en línea. Antes era un verdadero secreto los remates, porque se publicaban carteles en los juzgados. Para saber cuántos remates había en una ciudad determinada, había que visitar juzgado por juzgado y ver papel por papel. Ahora tenemos una interfaz inteligente que permite que ingresemos a la página web del Consejo de la Judicatura y busquemos remates por bienes, es decir, quiero un bien inmueble, quiero vehículos, provincias, ciudades y avalúos. Así que uno puede hacer una búsqueda de acuerdo a los intereses que uno tenga. De la misma manera, fechas. De la misma manera, usted puede participar del remate a través de depósitos bancarios o transferencias electrónicas. No necesita ir al despacho a consignar un cheque. Remates judiciales. Boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación. ¿Qué significaban las boletas escritas? Que a veces eran mal utilizadas, a veces eran sustraídas y se llenaban con datos de personas que deberían seguir presas. A través de un sistema informático con las garantías respectivas, solamente el Ministerio de Justicia permite el ingreso o la salida de las personas privadas de su libertad a través de esta herramienta informática, que son las boletas de encarcelamiento y de excarcelación. También tenemos el sistema de información de antecedentes judiciales penales, que ha eliminado lo que antes existía, la famosa solicitud de los certificados de tribunales penales, que eso se convertía en un verdadero negociado. Cuando alguien quería presentar como parte de sus atenuantes en un juicio penal, se sacaban certificaciones manuales, certificaciones escritas de cada uno de los tribunales, de cada uno de los juzgados, y eso se convertía en un verdadero negocio. Se gastaban ingentes cantidades de dinero de parte de los usuarios e ingentes cantidades de tiempo de trabajo de los funcionarios que tenían que revisar las decenas de libros de registros para determinar si alguien había recibido o no una sentencia. Esto ya ha sido obviado. Uno ingresa a la página web, pone el número de cédula y le sale si la persona tiene o no proceso. Y de la misma manera, si en un juicio estoy como parte de mi estrategia de defensa, determinar si alguien no tiene antecedentes penales para establecer su buena conducta anterior, para que sirva como un atenuante, yo le pido al juez, no tengo que entregarle nada, sino le pido al juez que en ese momento el secretario verifique en el sistema con el número de cédula del procesado si tiene o no causa pendiente. Si no tiene causa pendiente registrada en el SACE, se supone que no tiene proceso en su contra y por lo tanto podría ese atenuante operar. Otro de los avances informáticos que hemos tenido es el SUPA, que es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Ese es un proyecto que ha generado muchísima satisfacción en los usuarios, porque ¿qué es lo que sucedía anteriormente? Cuando una madre de familia o alguien que tuviera derecho a los alimentos, porque el SUPA se aplica para pensiones alimenticias, quería recibir alguna mejora en la pensión establecida, tenía que plantear obviamente el incidente de aumento de pensión alimenticia. Y ese era un proceso que demoraba lo que demoraban los procesos en un sistema escrito o mixto, porque el sistema de niñez y adolescencia, ya desde el CONA ya estableció cierta oralidad. Pero a través del SUPA, ¿qué sucede? Cuando un juez ordena que se fije un monto por pensión alimenticia, ingresa a un sistema informático y a la usuaria o al usuario, al beneficiario, se le entrega una tarjeta de débito y se puede acercar por cajero automático a cualquiera de los bancos que forman parte de esta red, que son casi todos los bancos del país, a retirar su pensión alimenticia sin congestionar las pagadurías, porque antes eran colas enormes de mujeres con niños en sus brazos, esperando horas de horas para que el pagador les girara el cheque y pudiera cobrar su derecho a alimento. Ahora lo hace de una manera efectiva, de una manera rápida y adicionalmente el SUPA se actualiza en función del índice de inflación. Esto es, salvo que exista un cambio dramático en la situación de vida del alimentario a través del aumento automático e indexado del índice inflacionario,
esa pensión alimenticia se va mejorando de manera automática y en tiempo real. Estamos también tratando de hacer un SUPA con relación a las jubilaciones patronales que siga esa misma lógica para que todas las personas que cobran sus cheques por jubilación patronal también se beneficien con este sistema. También tenemos la automatización de casilleros electrónicos judiciales para instituciones públicas y en general se busca eliminar el casillero judicial físico, porque no solamente es a través de un correo electrónico que podemos designar como domicilio, nuestro Hotmail, nuestro Outlook, sino que el Consejo de la Judicatura, a todos los abogados que forman parte del foro, establece la creación de casilleros judiciales. Sin ningún tipo de costo, la persona simplemente, por el hecho de ser abogado inscrito en el foro, recibe su casillero electrónico. Ya existen 50.000 casilleros electrónicos y reciben las notificaciones, inclusive hasta con verificación de firma electrónica, lo que no sucede con un correo electrónico. Si yo señalo como domicilio mi Hotmail, me va a salir el extracto de la providencia que dice firmado por Julio Aguayo, pero no se puede verificar si la firma electrónica es de quien dice ser. En cambio, en el casillero virtual, en el casillero electrónico, consta el mecanismo para verificar la firma electrónica y saber que efectivamente el juez Julio Aguayo o el secretario Julio Aguayo firmó tal documento. Ya mencionamos el tema de las boletas electrónicas. Antes se demoraban 72 horas, imagínense ustedes, en la excarcelación. Desde el momento en que el juez ordenaba que alguien recuperara su libertad, hasta que físicamente la persona salía del centro de rehabilitación, pasaban 72 horas, 3 días, es decir, podía pasar cualquier cosa en esos 3 días. Con el proceso actual, existen casilleros electrónicos en cada centro de rehabilitación social, la excarcelación dura 4 horas. Desde que se emite, se la recibe, porque ya al ser firmas electrónicas y un casillero ya no tenemos el famoso boletero, que era también una desesperación de los familiares, pagarle a alguien para que vaya a ver la boleta y pagarle a alguien para que llegue a dejar la boleta dentro de horas laborables, porque si llegaba pasado las 4:30, 5 ya no lo recibían y esa persona podía pasar 2, 3, 4 días, imagínense un feriado largo y lo que le podría pasar. Ahora tenemos 4 horas. ¿Cuántas boletas electrónicas se han emitido? 96.051. Si multiplicamos por las 72 horas, estamos hablando de un ahorro enorme y sobre todo que estas personas que van a salir en libertad porque tienen su derecho a salir inmediatamente, no pasen hasta 3 días, que podía pasar cualquier cosa. En algunos centros de rehabilitación habían ciertas costumbres que consistían en que la persona que iba a salir prácticamente era asaltada, era vejada, la golpeaban, la empeñaban, etcétera, etcétera. Con esto estamos evitando esa situación. Sí, ya está terminando. Bueno, básicamente para concluir hablamos de SUPA, tenemos audiencias, actas resúmenes, ya no estamos poniendo secretarios a tipear las audiencias, sino a través de un formato establecido y con grabaciones. Se han realizado 277.018 actas, resúmenes y audiencias grabadas. Eso nos da transparencia, seguridad jurídica, monitoreo permanente, innovación tecnológica, optimización de recursos y calidad en la atención al usuario. Antes, la transcripción de cada audiencia demoraba 2 semanas. Ahora es inmediata porque es un formulario que se llena rápidamente. 230.571 audiencias grabadas. Eso nos va a permitir un ahorro de 9.347.348, porque cada funcionario se demoraba 2 semanas en tipear. Imagínense estos cientos de miles de audiencias. También se ha disminuido por audiencias fallidas, porque el Consejo de la Judicatura tiene una política de 0 tolerancia a audiencias fallidas, y cuando una audiencia no se realiza por causa imputable al funcionario, hay una sanción que incluye hasta la destitución. Finalmente, audiencias por videoconferencia, que también es importantísima que existan, porque a veces existen ciertas personas privadas de su libertad que por su peligrosidad es más conveniente para la seguridad que lo haga por videoconferencia, respetando obviamente los derechos fundamentales. Eso nos ha significado un ahorro en videoconferencias por 7.142.381. Y bueno, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias.